Buenas tardes, bienvenidos a su cita con el Doctor Radio, su amigo y servidor, el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Bueno, espero que después de esta agüita se encuentren todos en casa, que ya nos hayamos refrescado de estos calorones tan fuertes que ha habido. Y bueno, creo que vamos a pasar una noche fresca y agradable. Bueno, entrando al tema que habíamos platicado previamente, es preeclampsia. Bueno, esta enfermedad, la preeclampsia, es una enfermedad que puede tener algunas personas, mujeres gestantes, o sea, embarazadas, pero no aparece obviamente en mujeres que no estén embarazadas. Se caracteriza por presión arterial elevada, acompañada de cantidades altas de proteína en la orina. Empieza a haber un aumento de volumen o hinchazón de las manos, de los pies y de la cara. Y esto se presenta por lo general, o puede presentarte a partir de la semana 20 del embarazo. Bueno, para esto tenemos el día de hoy la amable participación del doctor Miguel Ángel Márquez Huesca, médico cirujano, egresado de la Universidad del Noreste, aquí en Tampico, Tamaulipas, certificado en soporte vital avanzado en obstetricia y adscrito al servicio de urgencias y tocología del Hospital General Dr. Manuel I. Ávila en Pánuco, Veracruz. Miguel Ángel, buenas tardes. Y te agradezco tu asistencia a pesar de que se estaba cayendo el cielo y tú venías en carretera. Así es. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y pues un placer estar aquí en su programa. Pues bueno, muchas gracias a ti por venir. Te presto esto para que nuestros amigos de la página Doctor Radio pueda escucharnos de una forma adecuada. La preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia, doctor Miguel Ángel? Ok, doctor. Bueno, la preeclampsia es una enfermedad multisistémica y progresiva en el embarazo, en mujeres embarazadas a partir de la semana número 20. Así es. ¿Sí? Que se caracteriza por la elevación de la presión arterial, hipertensión arterial con cifras de 140-90 o más, y la aparición de proteínas en la orina, ¿sí? La proteinuria, como le llamamos, o disfunción orgánica. Ya las nuevas guías ya no pudiera ser que la aparición o el diagnóstico se pueda hacer sin presencia de proteínas, siempre y cuando podamos ver que haya una disminución o una trombocitopenia, en disminución en el número de plaquetas por debajo de 100.000. Entonces, si tenemos la hipertensión, no tenemos proteínas, pero hay disminución en las plaquetas, también podemos hacer el diagnóstico de preeclampsia. Y eso es muy importante lo que estás comentando, Doc. Va a depender la gravedad de la preeclampsia en los niveles de presión arterial, porque no es lo mismo una preeclampsia, una embarazada con una presión de 140 a una presión de 180, ¿verdad? Bueno, pero eso lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Ya entraremos en ese tema. Estos factores desencadenantes de la preeclampsia, ¿qué pudieran presentarse, Doc? Bueno, en la actualidad hay 4 teorías todavía que se están debatiendo como tal para describir la fisiopatología o los factores que desencadenan esta enfermedad. Factores como el factor genético o un factor inmune, también se habla mucho de la mala adaptación del sistema inmunológico de la paciente al embarazo, ¿sí? Y una anormalidad en la vascularización de la placenta, que esa es una de las teorías más fuertes para describir la fisiopatología. Hay una hipoperfusión no hay una buena circulación a nivel placentario, y esto desencadena una isquemia o una falta de oxigenación a ese nivel de la placenta. Esto a su vez pasa al torrente sanguíneo de la madre, y ahí es donde viene el daño al endotelio, o sea, a estas capas que recubren las arterias.
empieza la hipertensión y el daño multiorgánico. Son las teorías que se están debatiendo para explicar más a fondo la aparición de esta enfermedad. Ok, doctor. Aquí es importante remarcar, para quien nos está viendo y nos está escuchando, que la preeclampsia se va a presentar en una mujer embarazada después de la semana 20. Así es. La presión arterial se eleva y esto puede causar daños a otros órganos, entre ellos el hígado y los riñones. Exacto. Y no precisamente esta mujer embarazada que está presentando el cuadro clínico de preeclampsia tuvo que haber tenido algún antecedente de hipertensión o de presión alta. No, estamos hablando de una chica que muy probablemente nunca haya tenido problemas con su presión arterial, ¿sí? Y en la etapa después de la semana 20 de embarazo, empieza a tener estas elevaciones de la presión arterial. Exactamente. Empieza a haber aumento o edema en el volumen de sus manos, en sus caras, en sus pies. Estas chicas que vemos con sus piernas muy hinchadas, ¿sí? Y que el médico, a la hora de hacerle su valoración y le indica sus exámenes de laboratorio, detecta en el examen general de orina la presencia de proteínas. Bueno, aquí, por eso es tan importante que toda mujer embarazada lleve su control. Así es, eso es lo que se recomienda. Su visita mensual. ¿Por desde qué? el momento en que sepan que saben que están embarazadas, acudir a un control prenatal. No, lo ideal es programarse. Nos queremos embarazar, ir a dar un seguimiento con su ginecólogo y prepararse para el embarazo. Aquí es importantísimo, porque si esta enfermedad de la preeclampsia se llega a presentar, a detectar a temprana edad gestacional, o sea, en un embarazo temprano, vamos a tener un embarazo de alto riesgo a largo plazo. Exacto. Y va a ser una complicación tanto para la señora embarazada y un control del embarazo para el médico muy complicado. Así es, exactamente. Sí, es por eso que, bueno, se debe acudir regularmente y sobre todo llevar un buen control prenatal para poder identificar desde el principio los factores de riesgo que pudieran desencadenar esta enfermedad y tratar de, sobre todo una vez que hacemos el diagnóstico, llevar un buen control, un buen monitoreo para que no progrese a una preeclampsia más severa o severa, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ok, bueno, vamos a ir un corte comercial porque ya nos están picando la costilla aquí la jefa Bere. Regresamos, gracias Zeus, con el tema de preeclampsia, un tema que la verdad en la especialidad de ginecobstetricia es un dolor de cabeza, sí, porque se vuelve y se complica. Estamos hablando de preeclampsia, pero la preeclampsia es un paso antes de una situación más grave que se llama la eclampsia. Entonces vamos a seguir charlando y por ahí nuestros reporteros que nos hacen el favor de salir a la calle y levantar preguntas nos tienen una a resolver en la sección ya clásica y conocida en el programa. Doctor, una preguntita. Biosur 365, análisis clínicos presenta. Doctor, una preguntita. Buenas tardes, mi nombre es Mariana del Ángel. Doctor, una preguntita. ¿Las mujeres con preeclampsia les afecta en algo al bebé? Bueno, fíjate, una pregunta muy interesante. Gracias, Mariana del Ángel, por hacer la pregunta. Porque a veces estamos hablando únicamente de preeclampsia, estás pensando en la mujer embarazada. Pero esa mujer tiene un producto, un pequeño ser vivo que va a nacer en un momento dado. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener ese bebé, ¿verdad? Aquí la preeclampsia pues afecta en una gran parte importante del suministro de sangre hacia la placenta, ¿no?
y los riesgos para el feto obligarían esto a la falta de oxigenación. Sí, por supuesto. Aquí lo que tenemos que dejar bien claro es que una vez que se identifica esta enfermedad como tal, una vez que se diagnostica la preeclampsia, el tratamiento va encaminado a la resolución del embarazo, ¿sí? A la terminación del embarazo, que es como vamos a concluir este padecimiento. O sea, tenemos que sacar el producto. Para esto, obviamente, tenemos que poner en condiciones a la madre y tenemos que dependerá mucho de la edad gestacional, ¿sí? Estamos hablando de que una paciente con preeclampsia puede progresar a otro término que llamamos preeclampsia con criterios de severidad, que esto a su vez, pues bueno, ya lleva un daño orgánico, ¿sí? Que puede ocasionar desprendimiento de placenta. Hay restricción en el crecimiento intrauterino, esa es una de las afectaciones que hay sobre lo cual nos llevaría a un parto prematuro, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y por consecuencia todos los riesgos que conlleva hacia la madre y hacia el producto, al binomio de ser un parto prematuro, ¿no? Exacto, sí, es por eso que tenemos que identificar muy bien los factores de riesgo para poder llevar un buen control una vez que identificamos esta enfermedad y no progrese. Porque hay que aclarar y también comentarlo, esta enfermedad es la primera causa de muerte materna en México, las complicaciones de la preeclampsia, y la segunda en Estados Unidos. Así es. Para que vean, la selección de este tema es importante porque un embarazo, para empezar, hay una edad ideal para embarazarse, que es de los 25 a los 35 años, cuando la mujer está ya en un pleno desarrollo, tanto mental como físico u orgánico, cuando su capacidad uterina está óptima para desarrollar un embarazo. Pero también hay que pensar en programar un embarazo. La obesidad es uno de los factores desencadenantes para muchas enfermedades. Entonces, si yo quiero embarazarme como mujer, pues tengo que reducir los factores de riesgo. Exacto. Para un embarazo. Igual que si tengo un problema de elevación de colesterol, de triglicéridos, o soy diabético, ¿verdad? Pues empezar a llevar un control con mi médico familiar y de la mano con el ginecobstetra, ¿no? Quien me va a llevar el embarazo. Porque de ahí viene lo que comentaba hace rato el doctor Márquez. La preeclampsia puede ser leve, pero también puede ser grave. Antes de llegar a una eclampsia. La diferencia entre una preeclampsia y la eclampsia es la gravedad del aumento de la presión arterial, de la proteína en la orina y del edema o hinchazón de pies, manos, cara. Es que con la eclampsia se agrega las crisis convulsivas, o mejor conocidos por la gente como ataques, ¿no? Le dan crisis convulsivas y esto pone en sumo riesgo vital de nuestra paciente y por consecuencia del producto. Sí, claro. Sí, es en ese momento cuando ya tenemos que pensar en desembarazar a la paciente. Pero de forma emergente. Inmediatamente, primero estabilizándola. Sí, es por eso que una vez que identificamos esta enfermedad, el control estricto es indispensable para que no progrese, ¿sí? Y hasta que la paciente esté en condiciones de desembarazar. Sí, hay algo que sí hay que aclarar, que una vez que identificamos una paciente con preeclampsia y tiene 37 semanas, debemos desembarazar. Buscar la forma más óptima de llegar a desembarazarla, o sea, a partearla. Sí, ya sea ahí se valora si es por parto o por vía cesárea, pero parto normal, como le dice la gente, exacto, ¿no? O sí, por cesárea, por una vía cirugía abdominal, así es. Y bueno, a mí me gustaría que aclaráramos, Miguel Ángel, la diferencia entre una preeclampsia leve, ¿sí? Y una preeclampsia grave. Aquí estos términos, bueno, se manejan como preeclampsia
sin datos de severidad y preeclampsia con datos de severidad. Eso es lo que hay que diferenciar para poder hacer en el diagnóstico de esta enfermedad. La preeclampsia sin datos de severidad, bueno, es esta paciente que tiene hipertensión en cifras de 140 sistólica y diastólica de 90, ¿sí? Con proteínas agregadas en orina o daño orgánico o las plaquetas por debajo de 100.000. Esa sería una preeclampsia sin datos de severidad. ¿Sí? Estas pacientes son las que llevaron 140-90 de presión arterial y encontramos proteinuria. Para que ser un poco más explícito, la sistólica, que es de 140, que es el numerito de arriba, la presión de arriba que le dice la gente, y la diastólica por 90, que es el numerito de abajo, que es el que les menciona. Yo quiero hacer hincapié en esto. La forma en que es tomada la presión arterial. Por ahí en el comercio, en las farmacias, en los supermercados, hay muchos aparatitos digitales. Hay que tener mucho cuidado con estos. Eso es nada más de que le aprietan un botoncito, se infla solito y empiezan a aparecer en la pantalla unos numeritos. Me ha tocado ver en consulta pacientes que me hablan: doctor, traigo la presión alta, y vuelvo y presión alta, y llegan al consultorio y llegan con su aparatito y se toman su presión ahí enfrente de mí y trae una presión de 180-100. Y lo va a ver, vuélvete a tomar 180-100. Y le tomo yo con el baumanómetro normal, manual, y trae una presión de 135-80. Si le hubiéramos hecho caso al digital, le hubiéramos dado un medicamento para bajar la presión, muy seguramente lo hubiese descompensado a esta paciente. Entonces, se les sugiere que acudan a su médico antes de realizar algún manejo de uno de estos equipos. ¿Por qué? Yo les pongo como ejemplo que estos aparatitos se rigen por la carga que tenga la pila. Sí. Y si tú agarras tu control de televisión y la pila es nueva, pues apenas la tocas y ya está cambiando el canal o subiendo el volumen. Y cuando la pila ya está muy baja, así le estés apachurrando y casi reventando el botón, no cambia. Entonces esto nos puede dar cifras erróneas y además pues riesgos vitales por unas malas lecturas, ¿no? Exacto. Entonces aún más en pacientes embarazadas y que se puede presumir en una preeclampsia. Sí, ¿Sí? Hay toda una técnica para tomar la presión arterial, entonces sí es importante que se asesoren con su médico. Bueno, y esto, ¿cómo lo diagnosticaríamos? Bueno, continuando con el tema de preeclampsia con datos de severidad, habíamos dicho, bueno, preeclampsia Sí. sin datos de severidad, esta paciente que con cifras de tensión arterial 140/90, Así es. con aparición de proteínas en la orina, ¿sí? Para dejar el concepto ahí. Pudiera no tener proteínas en orina, pero estamos viendo que tiene plaquetas por debajo de 100.000, bueno, podemos hacer también el diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad, sin datos de severidad, perdón, y entonces vamos a llevar un control estricto de esta paciente. No vamos a manejar medicamentos en ese momento. Cualquiera pensaría que hay que darle un medicamento para la presión, pero no, esa cifra es una cifra, digamos que es una cifra meta cuando tenemos una paciente con datos severos, llevarla a una presión de 140/90, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tener una estricta vigilancia de esta paciente, estarle semanalmente haciendo un control de proteínas, estar haciendo sus laboratorios, checando su presión, explicarle los datos de alarma para que acuda inmediatamente al consultorio, a la sala de urgencias, en caso de alguno de ellos. Y llevarla hasta la semana 37, si es que todavía no llega. Es el objetivo. Es el objetivo, ¿sí? Y una vez llegando a la semana 37, desembarazarla. En la preeclampsia sin datos de severidad.
Ok, bueno, está muy interesante este tema. Vamos a seguir platicando con nuestro amigo el doctor Miguel Ángel Márquez Huesca. Vamos a un corte comercial y regresamos a Doctor Radio. Quiero saludar y por ahí agradecer la comunicación de Teresita, Sara Luna, Bere Cruz, Marce Montalvo, Natividad Muñiz, saludo Nati de Playa del Carmen. Y por aquí nos preguntan, doctor Márquez, dice, interesante tema, doctor, tengo una duda, ¿cómo influye la edad en la preeclampsia? Ok, bueno, dentro de los factores de riesgo para la preeclampsia, uno de ellos es embarazo adolescente. ¿Sí? Nulíparas, personas o pacientes, en este caso, que nunca han estado embarazadas y se embarazan a muy temprana edad. Pero, por otro lado, tenemos también como factor de riesgo pacientes que se embarazan después de los 40 años. Entonces sí hay un factor ahí predisponente. Que de entrada, por la edad de 40 años, ya es un embarazo de riesgo. Ya es un embarazo de alto riesgo, exactamente. Sí, que puede desencadenar ciertas situaciones como la preeclampsia incluso. Así es. ¿Y qué otros factores de riesgo, aparte de la edad, pudiese presentarse? Entre ellos está la obesidad, es otro de los factores de riesgo para esta enfermedad, la diabetes, pacientes con historia de preeclampsia en sus embarazos anteriores, debemos de pensar que, claro, que van a progresar a una preeclampsia probablemente. También obesidad, como ya lo había comentado, pacientes que se embarazan en la adolescencia, mayores de 40 años, y creo que son algunos de estos. Ok, y por ahí estamos hablando de la preeclampsia y el manejo y la solución, habíamos platicado, es tratar de llevar a la paciente en las mejores condiciones hasta la semana 37 y desembarazarlas, ya sea por inducción del parto o bien por vía quirúrgica, ¿no? Así es, dependiendo de las condiciones de cada paciente y de la edad gestacional. Estoy hablando de una preeclampsia sin datos de severidad. Si estamos ya ante un diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad, que es aquella paciente que tiene cifras tensionales por arriba de 160 sobre 110, que en los laboratorios vemos disfunción renal, disfunción hepática, plaquetas por debajo de 100.000, y algunos datos clínicos también que nos hacen pensar en una preeclampsia severa o con datos de severidad. Bueno, el tratamiento va encaminado inmediatamente a desembarazar a la paciente después de ponerla en las mejores condiciones. Sí, porque déjame comentarte que si esta paciente progresa y caemos en una eclampsia, que es esto que ya hemos comentado, aumento de la presión arterial, edema, presencia de proteínas, más crisis convulsivas, estos pacientes están en muy alto riesgo, y cuando se desembarazan, o sea que las hacen a través de una cesárea, por lo general, porque ya es una situación emergente y vital, estas pacientes salen directo a terapia intensiva, ¿no? Exacto, son pacientes que van a requerir sin duda terapia intensiva, que tienen que estar en un hospital de tercer nivel definitivamente. Así es. Por esto es la preocupación y la intención de este programa Doctor Radio, de llevarle la información más clara y sencilla para entender y traer a profesionales en la medicina para entender la naturaleza propia de la enfermedad, y que si podemos prevenir de llegar a una de ellas es mejor. Y si ya tenemos una enfermedad, pues aquí les vamos a ir explicando de acuerdo al padecimiento cuáles son las medidas de control que debemos de seguir para no caer en una situación de riesgo. Como en este caso estamos hablando de preeclampsia, pero también estamos platicando que existe una eclampsia y que puede ser tan grave y mortal si no se atiende debidamente. Pero también quiero aprovechar para preguntarle al doctor
al doctor Márquez sobre un término que se llama preeclampsia, pero posparto. Sí. Habíamos hablado de que la solución era, pues, desembarazarla. Sí, incluso, bueno, hablando de la preeclampsia, incluso se suponía que una vez desembarazando a la paciente era ahí terminada, pero hemos visto que hay pacientes que continúan con estos síntomas aún después del embarazo, y sigue siendo una preeclampsia, no por el hecho de haberla desembarazado, cambia el término, sigue siendo una preeclampsia y se debe manejar como tal. Así es. Entonces, también quedarían con las situaciones hipertensivas, que obviamente hay que darle seguimiento, aunque ya no esté embarazada, pero no deja de ser una situación hipertensiva que pone en riesgo la salud de esta mujer. Claro, son pacientes que tienen que ir con tratamiento, definitivamente. Bueno, vamos a ir a un corte comercial recordando Meat Lover, recordando que estamos hablando del tema preeclampsia y regresamos en un momento. En el programa Doctor Radio, la hora más saludable de la radio, quiero saludar a José Hernández Jr., Yolanda Rostro, por sus comentarios y participación en la página. Recuerdo, ya se dijeron las 3 palabras para ganarse la pizza de Pizza Hut. Hagan sus llamadas, se les contestará y se les pasará al aire al 833-213-3436. 833-213-3436, así como si solicitan los obsequios de Biosur, análisis clínicos para los paquetes de biometría hemática, química sanguínea de 6 elementos y examen general de orina. Creo que tenemos por aquí una llamada. Adelántame. Buenas tardes, ¿con quién hablo? No sé si le pudieras bajar un poquito a tu radio. Buenas tardes, Jorge. A ver las palabritas por ahí que se dijeron en el programa. Perfecto. ¿De dónde nos escuchas, Jorge? Bueno, pues saludos por ahí a todos, recordando que el programa Doctor Radio se transmite también por página Facebook, siempre llevando la mejor información para tu salud. Muchas gracias, por ahí te van a tomar tus datos. Sale, bye. Bueno, pues ya salió el primer obsequio de Pizza Hut. Y bueno, Miguel Ángel, para redondear el tema, ¿qué podríamos comentarle a quien nos está escuchando? Bueno, principalmente yo creo que debemos concluir con todas estas pacientes que están pensando en embarazarse, ¿sí? que lo planeen, obviamente, y que vayan de la mano con un profesional, ¿sí? Que lleven un buen control prenatal, primeramente que planeen su embarazo, que inicien un buen control prenatal, que vayan de la mano con su médico para que puedan identificar estos factores de riesgo que pudieran ocasionar en algún momento algún problema durante su embarazo, ¿sí? Principalmente el buen control prenatal en todas estas pacientes, o todas las pacientes que quieren embarazarse, es la piedra angular de que todo salga bien en su embarazo. Sí, es muy importante lo que comentaba el doctor con toda la experiencia que en su carrera y ejercicio profesional, sobre todo en el área de urgencias y tocoquirúrgicas, la planeación de un embarazo, ¿sí? Siempre hay que hacerlo bajo las mejores condiciones o esperar las mejores condiciones para embarazarlos. Pero si en algún momento resulta un embarazo que aunque sea no planeado, bueno, ya estamos embarazados, vamos a acercarnos a nuestro médico familiar a que nos dé nuestra valoración y asesoría, y a su vez llevarlo con el especialista, ¿verdad? Exacto. En este caso es ginecobstetra, el cual hará su seguimiento desde sus vacunas, vitamínicos, exámenes de laboratorios, ultrasonidos y todo lo que tu embarazo necesite, y evitar así los riesgos, como en este caso una preeclampsia. Pero no es la única
problemática a tu salud que puedes tener en el embarazo. Puede haber amenazas de aborto, partos prematuros, por ejemplo, las infecciones de vías urinarias recurrentes, que eso te puede llevar también a una amenaza de aborto. O una amenaza de parto pretérmino en determinado momento. ¿Sí? Entonces sí, es muy importante que las pacientes hagan conciencia del control prenatal. Llevar un buen control prenatal va a hacer que su embarazo pues no se complique de ninguna manera. Y pues ya en este momento con las nuevas legislaciones que ha habido, cero rechazo a pacientes embarazadas en todas las instituciones, entonces no hay puertas abiertas. Puertas abiertas para todas. ¿Sí? Sí. Lo que se quiere evitar es la muerte materna, que bueno, ha ido en aumento en los últimos años, entonces se están haciendo estas medidas para que las pacientes embarazadas sean atendidas en todos lados. Y eso en un momento dado empiezas a detectar que la presión arterial, estando tú embarazada, empieza a aumentar, aún sabiendo que tú no eres hipertensa, pues acude a tu médico, porque desafortunadamente aún hay pacientes que piensan, bueno, me subió un poquito la presión porque estuve barriendo, estuve trapeando, o este viejo me hizo enojar. ¿Verdad? Sí, son los datos de alarma que hay que identificar y que se los decimos a los pacientes cada vez que van a vernos en la consulta o en la sala de urgencias. Siempre puntualizarles si tienen problemas con alguno de estos datos de alarma, dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido de oídos, inmediatamente acudir al centro de salud. Tienen ahora sí que abiertas las puertas a los servicios de urgencias para empezar a llevar un buen control. Ok, vamos a ir a una sección, se llama La Frase, Doctor Radio. La frase del día, porque queremos que tengas salud en todos los aspectos. Te regalamos la frase del día con el Doctor Radio. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Frase de Albert Schweitzer, Doctor Radio. Bueno, por ahí nos dan un tip, por ahí creemos que el éxito nos va a llevar a la felicidad, pero al parecer es al revés. Ser feliz va a ser todo un éxito, pero esto es día a día, con los pequeños logros, las pequeñas metas, que al final del camino van a ser la historia de nuestra vida día a día. Vamos a encontrar el éxito por sí solo tratando de ser felices. Doctor, yo te agradezco la visita el día de hoy. Yo sé que pues, estuviste trabajando todo el día. De hecho, cuando te llamé estabas parteando. Te había escuchado yo por ahí al bebé chillar. Exacto. Llorando en llanto abierto. Me da mucho gusto tu profesionalismo, que te hayas dado el espacio para venir a compartir tus conocimientos con nuestros amigos de Vida Romántica 99.3 y en la página de Doctor Radio, y que no sea la última ocasión que nos visites con tus vastos conocimientos y poder charlar con nuestra audiencia. También, Química, muchas gracias por tu compañía, como en todos los programas, y seguir apoyando en la salud de quien nos escucha y toda la población en general. También quiero mandar agradecimiento a Pizza Hut por los obsequios a nuestro auditorio, y también gracias por ahí por el cariñito que nos mandaron de la pizza, que yo creo que pues le vamos a hacer los honores en un momento más. Una gran hot lover, muy deliciosa, con 16 rebanaditas. Y aquí le vamos a invitar también a Zeus, que llegó rayando el sol, pero aquí estamos. Y recuerden el siguiente programa, que es el viernes próximo, vamos a tener la charla con el tema muy vivido, es el bullying, un tema que desafortunadamente mucha gente ha padecido y padece actualmente. Siempre lo señalaban hacia la escuela. Ahorita no hay escuela, pero sigue habiendo bullying.
Bueno, el viernes y por la página de Doctor Radio en punto de las 18 horas. Aquí los vamos a estar esperando. Y bueno, recuerden, tu salud es el mejor regalo de vida. Hasta la próxima. Nos vemos.